Ya estamos de vuelta en Conexión Global Prime con todo el análisis de Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Alicia, muy bien. Qué bueno, Raúl. Raúl, ya estamos analizando entonces este tema respecto del reconocimiento de Palestina que están haciendo distintos países. Y claro, se apunta que esto es básicamente para seguir con esta solución de dos estados. Una solución que tiene una larga data, hace años que se está hablando de esto, pero décadas, y que no se concreta. ¿Cuál es la viabilidad o la factibilidad de esta solución? Es decir, hay que partir de otra perspectiva, ¿qué solución alternativa hay a la de dos estados? Es decir, ahí hay un pueblo, el pueblo palestino, y está el pueblo judío, y digamos, ambos tienen derechos adquiridos sobre ese territorio, y ambos lo reclaman, en distintas secciones, y bueno, no vas a poder sacar ni a los palestinos ni a los judíos de ese lugar. Si no los puedes sacar, la única solución viable es que convivan. Pueden convivir de dos maneras, básicamente. Una, en un gran estado laico, es decir, donde palestinos e israelíes son ciudadanos iguales. Como casi todos los estados del mundo. Pero ahí hay un problema que en Israel lo habían señalado hace tiempo. Hay un problema demográfico. La tasa de crecimiento demográfica de los palestinos es mayor que la de los israelíes. Y con el tiempo, los palestinos en un estado democrático en que cada persona es un voto, bueno, serían la mayoría. Claro. Y eso, por supuesto, sobre todo los gobernantes israelíes lo han visto como una amenaza, y eso fue uno de los motivos por el cual se deshicieron de la Franja de Gaza. Es decir, Israel ocupaba la Franja de Gaza. Entonces empezó el debate, bueno, si Israel es el país ocupante, hay que darle derecho a los gazatíes. O los incorporan a Israel o simplemente los autonomizan. Y si se autonomizan, bueno, van a querer un Estado. Y ese ha sido el dilema permanentemente allí. Pero, bueno, una solución era un Estado laico con derechos iguales para cada ciudadano. Y el segundo son dos estados que conviven uno junto al otro, idealmente en paz, y que, digamos, cada uno de estos estados se da el gobierno que estime conveniente y que respeta ciertas normas internacionales, como hacen todos los estados civilizados del mundo. Ahora, eso es factible dado que ya de partida el reconocimiento a este Estado palestino ya viene con condiciones. O sea, la condición es que tengan que rearmar su gobierno y que jamás no esté incluido en este futuro gobierno palestino. ¿Cómo se le pone condiciones a un Estado que debería ser soberano en ese sentido? Entonces, ya es raro que vengan con condiciones. Bueno, digamos, la condición sobre Hamás es que en algún momento Hamás en su constitución señalaba como un objetivo la destrucción del Estado de Israel. Entonces, Israel dice, ¿cómo voy a convivir con un Estado que proclama abiertamente que su objetivo es destruirme? Claro. Bueno, y con ese argumento dicen, con Hamás no podemos coexistir. Y además hay ahí digamos, un quiebre muy grande. Hamás es una organización islamista, militante, y lo de islamista es muy importante, y bueno, eso tiene una serie de alcances políticos. Y hemos visto cómo Occidente ha llevado una lucha muy dura contra el islamismo en Irak, en Siria y en otros lugares. Por lo tanto, permitirle el acceso a un Estado, a un grupo islamista militante, tiene sus bemoles. Pero independiente de eso, el tema es qué va a ocurrir con los palestinos. Y a los palestinos no se los va a tragar el mar. Los palestinos en Gaza son más de 2 millones y en total son cerca de 7 millones. Bueno, no es una cantidad menor. Está claro de que no los van a poder desplazar. Ningún país árabe, ningún otro país va a recibir esa cantidad de refugiados que además vienen en una condición bastante paupérrima, traumatizados. Y también hay que considerar no solo los que están en Gaza y en Cisjordania, sino también los que se fueron. En la diáspora. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Tienen el derecho al retorno en este nuevo Estado palestino o no? Porque
Bueno, No da el territorio tampoco. Eso es uno de los temas en disputa, en que los palestinos han señalado siempre el derecho al retorno e Israel ha dicho, no, eso no lo vamos a aceptar. Lo que sí podríamos considerar, y tampoco lo han hecho de muy buena gana, es algún pago de indemnizaciones a aquellos que perdieron tierra, que fueron expropiados. Es decir, se podrían buscar ese tipo de soluciones, pero no una solución territorial para aquellos que ya están viviendo repartidos, una diáspora que vive, sobre todo en el Medio Oriente, hay una gran, pero también hay muchos en Europa. Ahora, tenemos a Israel que dice que no va a haber un Estado palestino. Tenemos la autoridad palestina Vemos al gobierno de Netanyahu. Gobierno de Netanyahu. Que no es lo mismo exactamente. Sí, porque durante mucho tiempo Israel aceptó, no diría que de la mejor gana, pero aceptó la idea de, hasta el gobierno de Isaac Rabin, la idea de dos estados. Con la partición de la ONU. Exacto. Claro, que nos deja lo que tenemos más o menos hasta ahora, que es el territorio de Israel y los territorios palestinos. Claro, Gaza y Cisjordania. Y Cisjordania. Ya. El gobierno de Netanyahu, por una parte, dice que no va a haber un Estado de Palestina, un Estado palestino. La autoridad palestina acepta esta solución de dos estados, sin embargo, este partido está marchado por la corrupción y, claro, no es completamente popular dentro de Palestina, de los territorios palestinos. Y tenemos a Hamas, que Hamas sigue en esta guerra con Israel. Entonces, ¿cómo se logra una solución de dos estados si ninguna de las partes está aceptando esta solución? Bueno, las dos partes están en una postura negociadora y dicen, digamos, durante mucho tiempo, incluso los gobernantes israelíes negaron la existencia del pueblo palestino. Y no, eso eran algunos beduinos, alguna población árabe que vive en estos territorios, y eso se va a resolver, se les va a absorber económicamente. Y de hecho, cuando se creó el Estado de Israel, los palestinos residentes en Israel recibieron nacionalidad israelí y tenían muchos los derechos de la ciudadanía israelí. Pero el tema demográfico ha seguido presente y a medida que en una serie de conflictos Israel ha ido conquistando territorio, ha ido absorbiendo población palestina y por supuesto el problema se ha complejizado. Eso también es otro punto importante porque Israel está avanzando aún más con los asentamientos ilegales en Cisjordania, entonces tampoco se ve una suerte de respeto hacia estos territorios palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, de parte... Ningún respeto. Ningún respeto. O sea, ningún respeto, ningún respeto. No, te lo digo porque además, digamos, las agresiones de los colonos en los asentamientos israelíes contra la población residente palestina en Cisjordania se han ido multiplicando, las expropiaciones de tierra y la multiplicación de los asentamientos ilegales ha ido creciendo y, bueno, ahora Netanyahu ha dicho, muy bien, si ustedes quieren reconocimiento como Estado, y aquí comienza el tema clásico en los conflictos de las líneas rojas. Aquí se cruzó una línea roja, dice Israel, y nosotros, les advirtió incluso antes, si llevan adelante esta postura de un Estado independiente palestino, nosotros vamos a ocupar el conjunto de Cisjordania y la vamos a anexar. Francia le ha tirado otra línea roja a Israel y le ha dicho, el presidente Macron le ha dicho a Israel, ojo, si ustedes cruzan esa línea roja y anexan Cisjordania a Israel, nosotros vamos a tomar medidas importantes y cuando habla Macron no lo hace solamente en su nombre, sino que ya vemos que hay una cantidad de países miembros de las Naciones Unidas que están de acuerdo con una postura de mayor dureza, de mayor severidad hacia Israel. Por lo tanto, estamos en este juego de las líneas rojas, que es como los niños dicen, tócame la oreja, o sea, desafíame y vas a ver lo que te pasa. Pero, ¿qué más medidas puede tomar la comunidad internacional si Estados Unidos sigue apoyando la postura del gobierno de Netanyahu? ¿Qué más puede hacer Francia, Reino Unido y el resto de los países de Europa frente a esto? Bueno, pueden multiplicar su ayuda a los palestinos, pueden instalar sus consulados en esos territorios, pueden entregar, digamos, establecer una serie de restricciones a Israel.
por ejemplo, podrían suspender las ventas de armas a Israel. Uno de los principales abastecedores de armas a Israel, paradojalmente en términos históricos, es Alemania. Que Alemania, por cierto, no ha reconocido el Estado palestino. Tampoco No, y Alemania se siente en una situación muy compleja, porque Alemania, digamos, como parte de las reparaciones por el Holocausto, por los crímenes que cometió durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido un país tremendamente amigable con Israel. De hecho, Israel ha comprado una serie de sistemas de armamento muy importantes a Alemania, entre otros submarinos, que digamos, el mercado de los submarinos es un mercado complejo, no vas ahí a cualquier esquina, un negocio, eso, deme un par de submarinos, es un negocio en el cual establece relaciones muy profundas entre el Estado comprador y el abastecedor. Por lo tanto, Alemania ha sido muy solidaria con Israel, pero uno lee las encuestas que se realizan en Alemania y hay un número creciente de alemanes que dicen esto hay que ponerle un alto, lo que está ocurriendo en Gaza es inaceptable. Bueno, lo mismo pasó en Italia, que claro, no reconocen al Estado palestino, pero hubo manifestaciones importantes el mismo lunes exigiendo que el gobierno de Italia rompiera relaciones, y la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, dijo: no estamos en contra, pero necesitamos dos condiciones: que no esté Hamás y que liberen a los rehenes. Pero eso básicamente es decir que se acabe la guerra, algo que no se ha logrado hasta ahora. Pero yo diría que Israel ya perdió una batalla importante, y la batalla de la opinión pública mundial. Sí, y uno lo ve en el país donde Israel tenía quizás el mayor respaldo, en Estados Unidos. Y hoy día muchas encuestas en Estados Unidos demuestran que la mayoría de la población que tiene algún punto de vista sobre estas materias está en contra de la política israelí. Esto en un país donde hay la alianza ha sido pero increíblemente estrecha. Pero aquí entran a una serie de factores imponderables, como por ejemplo los cristianos sionistas, es decir, los cristianos evangélicos que piensan que el Mesías va a volver a la tierra prometida, y la tierra prometida es Israel, y por lo tanto, por motivos religiosos que no tienen nada que ver con la situación política de palestinos e israelíes, apoyan la fortaleza y la existencia del Estado de Israel. Entonces aparecen estas variables muy peculiares. Ahora, bueno, volviendo al tema de la religión, también es importante, y volviendo al tema de los territorios, ¿qué pasa con Jerusalén y los distintos puntos sagrados para ambos? También sería complejo dividir ese territorio. La ONU, las Naciones Unidas en su momento hicieron este plan, pero claro, no quedaba para ninguna de las dos partes Jerusalén. Las tres partes, porque ahí está el Santo Sepulcro también en Jerusalén. Por lo tanto, es un lugar sagrado para los cristianos, y especialmente para los ortodoxos griegos, que tienen una presencia muy importante en Jerusalén y en los lugares santos. De manera que sí, también hay una comunidad armenia muy importante, cristiana. Es un tema muy complejo, pero han podido convivir el Santo Sepulcro con el Muro de los Lamentos y la gran mezquita de Jerusalén, y bueno, no es tan difícil garantizarle a los fieles de cada una de las religiones el acceso a los lugares sagrados. No es necesario volver a las cruzadas para liberar los lugares santos. Ahora, ¿qué tendría que pasar? Porque, insisto, Israel se apoya mucho en el apoyo, redundantemente, que tiene de parte de Estados Unidos y el del gobierno de Donald Trump. Habló en su discurso Donald Trump y dijo que esta solución de dos estados es básicamente una recompensa para Hamás, es lo que ha dicho también Israel. ¿Qué tendría que pasar para que Israel perdiera ese apoyo tan importante de parte de Estados Unidos? Bueno, uno podría decir al revés, digamos, no reconocer un Estado palestino es una recompensa para la política extremista que lleva adelante el gobierno Netanyahu. Es decir, todo depende de qué lado de la muralla está. Claro. Por lo tanto, yo diría que esto no tiene nada que ver con recompensar terrorismo ni nada por el estilo. Lo que estarías recompensando, si es que recompensas algo, es tratar de contener el increíble sufrimiento al que estás sometiendo a una población que es víctima inocente de Hamás también. Es decir, la mayoría de los habitantes de la Franja de Gaza
no son militantes de Hamás. Y esto es lo que se está aplicando allí, es lo que se llama en derecho de la guerra un castigo colectivo. Si se está castigando y, digamos, martirizando a una enorme población por un núcleo que tiene puntos de vista que también, a mi juicio, son bastante objetables. Hamás es una organización bastante criticable desde muchos puntos de vista y que es responsable de crímenes y de enormes errores políticos. O sea, Hamás tiene una responsabilidad directa en los acontecimientos actuales. Bueno, y esto viene del pogrón que lanzaron el 7 de octubre. De manera que si tú te pones a discutir quién fue el último que transgredió norma, es una discusión que no te lleva a ninguna parte. Pero lo concreto es que hay una población y hay una responsabilidad humanitaria por parte de todo el mundo. Y eso es lo que está en debate en Naciones Unidas. Es decir, toda esta discusión ideológica de cuán islamista o cuán fervorosamente sionista religioso son los israelíes o, digamos, los palestinos, no lleva a ninguna parte. Lo que hay que resolver, y al más breve tiempo posible, es cómo ayudar a esta población y resolver un problema que, como tú señalaste al comienzo, viene prácticamente desde antes de la Segunda Guerra Mundial, desde el colapso del Imperio Turco-Otomano. De manera que esto, estamos hablando de 1949, 1950, es decir, esto hay que, es decir, en algún momento hay que enfrentarlo, y este es un momento urgente para que precisamente Naciones Unidas haga este debate. Y bueno, y 3/4 partes de los estados miembros de Naciones Unidas reconocen el Estado palestino. Eso, digamos, no es un tema por demagogia o por conveniencia política, es porque la mayoría de los países, y ahora se han agregado algunos muy importantes miembros del G7, como Gran Bretaña y Francia, que dicen, bueno, alto. Ahora se dice, bueno, este reconocimiento de Palestina es de la boca para afuera, es para dejar tranquila a la población, es decir, a estos movimientos pro-palestinos, tirémosle una amiguita de pan a ver si se quedan tranquilos, pero yo creo que es un cambio profundo. Yo creo que hay un cambio cualitativo en la forma en que el mundo observa a Israel, y desde una postura de profunda simpatía que existió cuando se fundó el Estado de Israel, cuando mucha gente dijo, sí, está bien, los judíos fueron víctimas del Holocausto y murieron millones de ellos en la forma más atroz que uno puede imaginar, tienen derecho a tener un Estado propio. Pero de allí al maltrato, digamos, con las décadas, al maltrato que se le ha dado a la población palestina y el problema que se ha generado, esa visión de posguerra se ha ido desvaneciendo, y hoy día, por eso crecen los movimientos pro-palestinos. Hay una conciencia de que a los palestinos se los está tratando de una manera absolutamente inaceptable. Raúl, ¿y no te parece paradójico que, claro, los ojos están puestos en Naciones Unidas, en estos discursos que se están dando, pero en paralelo sigue la guerra en Gaza, siguen los asentamientos en Cisjordania, y de alguna forma Israel avanza en su ofensiva en la ciudad de Gaza, sigue desplazando a los gazatíes que ya no tienen cómo desplazarse, mientras la comunidad internacional se enfoca en esta discusión? ¿No es paradójico que, claro, estemos hablando de soluciones de 2 estados, de qué puede hacer la comunidad internacional, cuando en la práctica sigue una guerra que sigue matando a miles de personas diariamente? Por supuesto que lo es, y digamos, sobre todo para los que lo viven, y tú ves las declaraciones, las entrevistas, las pocas entrevistas que salen de la Franja de Gaza, estos pobres refugiados que se desplazan, claro, les preguntan, ¿y usted qué piensa? Bueno, ¿qué voy a pensar? O sea, yo estoy pensando en qué voy a comer esta noche, eso, dónde voy a pasar dónde voy a pernoctar, y esa es la única preocupación que es obvio que la gente tiene, porque tiene que sobrevivir. Pero este debate de fondo, te digo, es muy relevante porque algo ha cambiado. Y yo creo que en ese sentido Israel se ha debilitado, y en la medida que Israel se debilita, por supuesto, la idea de un Estado palestino crece. Ahora,
los palestinos tienen sus propias contradicciones, que son muy fuertes. Es decir, hay una contradicción entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina. Claro. Y, digamos, aunque a veces hacen declaraciones conjuntas, hay un abismo que quedó a la vista en la guerra civil que libraron en Gaza, en que muchos miembros de la Autoridad Nacional Palestina fueron asesinados, ejecutados por Hamás, de manera que ahí hay un problema serio y, digamos, el gran dilema para la causa palestina hoy día es ser capaz de levantar una dirigencia visible, reconocible y aceptable. Y aceptable en términos de una negociación internacional y que el mundo, o la mayoría de las naciones, diga, apostamos por esta conducción para que genere este Estado que va a permitir que Israel y Palestina convivan en paz. Raúl Sor, siempre muy interesante tu análisis. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y nosotros llegamos hasta el final de Conexión Global Prime. Por supuesto, pueden ver este capítulo nuevamente en las redes sociales. Y la invitación es que sigan en CNN Chile. Que estén muy bien y muy buenas noches. Chao.